Villanos. ¿Qué sería de una serie de acción del bien contra el mal sin estos? Son sin duda alguna los personajes más importantes dentro de una obra. Obstáculos tan inmensos que solo el aprendizaje, la convicción, el entrenamiento, el sufrimiento, la amistad y a veces el sacrificio pueden sortear. Son a menudo aquellos seres en los que cae el peso de toda la trama, quienes explotan el potencial del o los protagonistas, y por supuesto quienes nos invitarán a ver la historia de turno, pues cuán impactantes sean estos, lo será la serie que revisemos. Bleach es un manga anime curioso, ya lo había mencionado en otro video, pero aún sin ser el más popular o demandado, el tiempo le colocaría como un referente para toda nueva generación de shonen neketsu. Y es que la obra de Tite nos ha dado una historia llena de acción y suspenso, un enfoque en la estética más detallado, un modelo de narrativa simple pero adecuado y por supuesto también villanos. Algunos olvidados, otros de altísimo impacto, son sin duda alguna referentes a la hora de comparar series. Y es que cuestiónese lo que se cuestione dentro de Bleach, todos podemos estar de acuerdo en que la serie del multirrazas trajo consigo algunos de los mejores planes malvados. Revisemos pues qué se hace para que tengan tanta repercusión. Los villanos en Bleach son complicados. No hay que negar que una gran cantidad de estos simplemente tienen un rol menor dentro de la historia. Por supuesto se hace referencia a que cada uno tuvo una vida antes de optar por pertenecer al bando rival. Pero lo cierto es que una enorme cantidad de estos palidecen en comparación a los jefes finales de cada arco. Y esto se da por un par de razones. Primero, el número de enemigos dentro de la serie puede ser o muy reducido o muy extenso, según como lo veas. Tite usa el sistema de grupos rivales, por lo que como mínimo habrá un enemigo a vencer por cada aliado del protagonista, dentro de la obra. El problema es que ya para el final del primer arco, al quinteto protagónico se le suma, aunque con algo de distancia, un ejército de 13 capitanes y sus subordinados. Es así que aun cuando podemos contar solo 3 antagonistas principales dentro de la obra, Aizen, Kugo Ginjo y Yuha Baja, hay hasta 50 personajes mínimo por derrotar. Esto hace que voluntaria o involuntariamente Tite siga el formato de guerra entre bandos para su manga, y si eres fan del anime y manga y tienes tu experiencia, ya sabrás que arco de guerra, final o romance son cosas que no funcionan del todo dentro del género. Más allá de cómo se hizo en Bleach, esta gran cantidad de personajes enfrentándose permite establecer algunas muy buenas ideas. Para empezar, los villanos menores pueden ser fácilmente redimibles, bajo el entendimiento de que la mayoría de estos siguen a un líder o en su defecto siguen la idea de que pelean por su estatus dentro del mundo. Los Quincy, por ejemplo, son parte de una raza casi extinta y aunque sean los malos, realmente no podemos juzgarles por odiar a sus contrarios, o buscar un mundo para sí mismos. Muchos villanos en muchos mangas son redimidos, pero aquí sabemos que aun sin ser llevados al camino del bien, pueden separarse del camino del mal. Otro ejemplo de ello es la hermosa espada 3, que una vez derrotada solo puede hacer lo que queda por hacer, llevarse a sus aliados consigo y continuar su vida lejos de la batalla. Otro aspecto interesante de esta lucha de bandos son los uniformes. Tite es un excelente diseñador tanto de personajes como de vestimentas. En pro de distinguir a aliados de enemigos, viste de forma similar a cada equipo, siendo el color predominante de los rivales el blanco. Gracias a ello, el espectador puede asociarse a un grupo en particular, al mismo tiempo que de forma sutil expande el lore de los individuos que habitan este mundo. Los espadas tienen huecos, los Quincy sus letras, los Shinigamis visten de negro y portan sus zanpakutos. Todas son características menores que para la comunidad de esta historia resultan interesantes, pues las tendrán en cuenta conforme la historia se desarrolle. Los villanos agrupados en ejércitos también dejan de forma implícita las escalas de poder. Dentro de la serie sin requerir de números, sabemos quiénes son más fuertes, por ende más peligrosos. Eso sí, lamentablemente, aun teniendo rostros reconocibles, pocos tendrán historias igual de reconocibles. No recuerdo nada de estos cuatro. El de la derecha tenía chistes de paninis. Uryu peleó con la del yoyo. El de las mangas nos dio uno de los mejores planos de Rangiku. Y el último es un bailarín gay. Y lo sé porque apareció en la parte 2 de la Guerra Sangrienta. Dejando a un lado los enemigos menores, los jefes finales, esos villanos que se alzan por encima del resto, tienen cosas interesantes para resaltar.
Algo que Tite hace con el objetivo de enriquecer el conflicto es involucrar a estos villanos de forma más personal con nuestro protagonista. Y es que ya que por obvias razones héroe y villano no pueden encontrarse tantas veces sin que uno derrote al otro, se usa la historia de traición y experimentación para reunir a Ichigo con los tres enemigos finales. No cuenta Byakuya ya que él no es maligno, es algo clasista, pero no maligno. Se podría decir que estos son una trinidad que ataca el cuerpo, la mente y el alma de nuestro número uno. Aizen es el cuerpo, responsable de la genética de Ichigo. Kugo Ginjo, aun siendo el menos querido, también resulta el más maligno. Arrincona a Ichigo casi enloqueciéndole. Yuja Baja, yo le decía a Iwatch, es el alma. Sin quererlo termina relacionándose a Ichigo a un nivel más espiritual. Es así que los villanos en Bleach, los principales, forman al héroe en la misma medida que casi le derrotan. Por supuesto, puede que no todo calce como Tite esperaba, pero un encuentro entre héroe y villano es más que bienvenido en toda ficción, sobre todo si al héroe realmente no le corresponde el conflicto. Los villanos en Bleach, como se intuyó antes, son líderes de sus propios ejércitos. Esto les coloca como algo más allá de simples vengadores o criaturas ultrapoderosas. Son ególatras, egoístas y manipuladores, y se caracterizan por no ser indulgentes con sus seguidores. Todo lo contrario, cada dirección a estos es en beneficio propio. No hay espacio para la idea de que son buenos con su gente, y si se han otorgado el derecho a reinar sobre otros, es por el inmenso poder que poseen. Son líderes, reyes y seres casi divinos. Los villanos en Bleach sienten que deben ser quienes se alcen por encima del resto, y desaprueban la figura de un dios. También se caracterizan por la búsqueda del único que les falta, ya sea mediante artimañas, manipulación o uso de la fuerza, desean llenar un vacío, el cual solo el conocimiento y la ascensión les puede llenar. En cuanto al poder de estos, son exageradamente superiores a sus rivales y súbditos. Otra prueba de que los enemigos menores solo están para abrirles paso. Se caracterizan por tener ases bajo la manga. Usualmente estos sirven para debilitar y o sellar el poder de los capitanes en Bleach, o en su defecto, nerfearlos. Curiosamente Tite decide colocar a sus villanos como seres completamente superiores aun luego de sus derrotas. Esto por medio del guión. Tite elimina la batalla, la cual designa enemigos menores, en pro de mantener el estatus del más fuerte en Aizen y Yuja Baja, siempre manteniendo la idea de que ya sea por ego o menosprecio, nunca llegaron a usar toda su fuerza. Aizen no usa su Bankai, Ulquiorra tenía otra liberación, y Machete, bueno, ya lo verán más adelante. Puede que esto no sea del todo bueno, pero trae consigo cierto nuevo terror a la obra. Y es que si nuestros héroes lograron la hazaña de no solo vencer, sino de sobrevivir, por error del villano, significa que todo estaba en la palma de estos. Y como espectador te hallarás especulando tanto del poder como de la psique de estos enemigos. Por supuesto, los villanos escritos por Tite también tienen errores, mismos de la serie en sí. Para empezar, hay que decirlo, no todo fue parte del plan de Aizen. Si hablamos del meme, por supuesto me uno, pero si tomamos con seriedad esta idea, nos hallaremos con muchas preguntas sobre el supuesto plan de Aizen. Por supuesto, el personaje maquinó muchos de los conflictos, definitivamente tuvo muchos planes que resultaron siendo exitosos, pero más que Aizen lo planeó todo, deberíamos decir que a Aizen se le atribuyó todo. La idea de un villano que movió los hilos de la historia debió encantarle a Kubo, pero el plan de ejecución de Rukia daba por sentado muchos encuentros casuales, sin mencionar que el Hoyoku no fue planteado, además de que aun siendo tan listo como lo es Aizen, tendríamos que categorizarlo como tonto en igual medida, al ser el creador de quien le detuvo. El poder de los antagonistas es exagerado, no hay forma en que estos sean derrotados sin power out de por medio. Muchos están de ahí para morir en pro de la exhibición de nuevos poderes, pero creo que el mayor problema de estos es el patrón al que Tite Kubo les somete. Estos se presentan, vencen a los protagonistas, muestran una diferencia abismal de poder, son confrontados por segunda ocasión, liberan su poder o se transforman, los tipos buenos hacen lo mismo y vencen con gran ventaja a los enemigos. Este esquema Tite lo usa sobre todo en la recta final de la historia, donde en pro de generar sorpresa casi cada capítulo del manga, traía consigo una nueva transformación, y pese a que en más de una ocasión trajo consigo esa sensación de peligro que tanto buscaba transmitir, abusar de un recurso, en este caso las transformaciones, termina por destruir dicho recurso. Y si tus villanos no pueden hacer mucho con este nuevo poder, más aún
son superados de forma tan gratuita, entonces no son especialmente buenos. Los villanos en Bleach son elegantes, inteligentes, ególatras, líderes supremos quienes solo pueden reconocerse a sí mismos, y cuya historia se entrelaza con el crecimiento del protagonista. Tienden a ser elevados por proezas que solo el fandom reconoce, y puede que el poder absoluto sea algo que no manejen bien, pero sin duda son el corazón de su serie, monstruos cuyo poder deja en jaque a cuanto héroe se cruce, y cuyo legado dentro del mundo del anime es innegable. Hay otra forma de matar a un hombre, ma es tan compleja e precisa como un gioco de ajedrez bien jugado.